Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad de tener este espacio para edificar a la Iglesia de Dios, para predicar su palabra en estos tiempos difíciles por la situación de salud a nivel mundial, cuando se ven impedidos en abrir los templos, cuando las personas tienen angustia y ansiedad. La Iglesia del Señor está firme, confiando en el Señor, en sus promesas. Nos dice San Mateo 16, 18, segunda parte, en relación a la Iglesia. El Señor dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en su nombre iniciamos este segundo estudio de la serie El Mesías de Israel, estudio que vamos a llevar a cabo a través de toda esta semana, Semana Santa, para recordar y meditar en todas las cosas que el Señor hizo durante su ministerio. El día de hoy, el título es El Mesías de Israel santifica la casa de su Padre. Nos vamos a basar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 13. Dice la primera parte del versículo número 12: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Cuántas veces el Señor Jesús habrá entrado al templo a adorar al Señor, a enseñar, a predicar? Esta ocasión es muy especial. Es la última vez que Él iba a entrar a su casa. Ya lo había hecho una ocasión anterior para limpiarla al inicio de su ministerio, posterior al convertir el agua en vino en las bodas de Caná. El Señor sube a Jerusalén un poco tiempo antes de celebrarse la Pascua, y nos dice San Juan 2, capítulo 2, versículos 14 al 17, que Jesús halló en el templo a los que vendían bueyes, a los que vendían ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Esta había sido la primera ocasión que el Señor había limpiado su casa. 3 años y medio después, decíamos, al término de su ministerio, vuelve a entrar a la casa de su Padre y la limpia nuevamente. ¿No había sido suficiente la primera vez? ¿Había que volver a limpiarla? San Mateo 21, 12 dice: y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En esta ocasión, la segunda, el Señor condena nuevamente la profanación que su pueblo había hecho de su casa. Una casa especial, una casa de adoración, una casa de oración convertida en una cueva de ladrones. Él condenó los abusos que ahí se realizaban por parte de los mismos sacerdotes. Meditemos en algo. ¿Eran necesarios los servicios que se prestaban ahí en el templo? ¿Qué hacían los cambistas? Los cambistas tomaban la moneda de todos los peregrinos, de los extranjeros que llegaban sinceramente y fielmente a la fiesta de la Pascua, a las demás fiestas. Cambiaban la moneda para poder dar ofrenda al Señor, una moneda que era especial, era la moneda usada en el templo del Señor. Tomaban de los visitantes las monedas extranjeras y la cambiaban por el dinero del templo. Los vendedores tenían a la mano animales ya listos, preparados, aptos, podemos decir entre comillas, para presentarlos al sacrificio delante de Dios. Ellos facilitaban así la adoración al Señor.
no viajando con los animales en un viaje largo, tedioso, cuidándolos, sino yendo descansados, sabiendo que ahí en el templo iban a encontrar ese servicio. Como vemos, eran necesarios estos dos servicios, el de cambista y el de vender animales. Pero ¿cuál fue el problema que nuestro Señor Jesús detectó en esta situación específica ahí en su casa? Había abusos como el cobro excesivo de la moneda. Las personas que llegaban a ofrecer el sacrificio notaban que su moneda no era cambiada justamente, que se aprovechaban de ellas. Los animales que se ofrecían ahí eran de poca calidad comparados con los que ellos podían traer de sus lugares de donde venían. Sin embargo, no eran aceptados. ¿Por qué? Porque tenían que pasar por todos estos vendedores, todos aquellos que cobraban injustamente por cada uno de estos animales, decíamos de muy poca calidad y a muy alto precio. Los abusos a los adoradores sinceros se presentaban cotidianamente y eran cometidos en la misma casa del Señor. Se había omitido el mandamiento de Dios hallado en Levítico 19:30, segunda parte, que dice: mi santuario tendréis en reverencia y firma, yo Jehová. Al ver esto el Señor, dice San Marcos 11:16, dice que no consentía que alguien llevase algún vaso por el templo. ¿Por qué el Señor hacía esto? Tiempo después decían ellos: bueno, ¿quién te ha dado esta potestad? ¿Con qué autoridad haces esto? Malaquías 3:2 nos da la respuesta. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Al ver esta situación, el Señor da mandamientos específicos acerca de lo que se debe de hacer en su templo. Número 1 dice: quitad de aquí esto, quitad toda la inmundicia, quitad toda la maldad, todos los animales, todo lo que hay aquí. Segundo, no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. La casa de Dios no es para comerciar, no es para beneficio propio, sino para casa de oración. Punto 3, mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos de la tierra. Hasta ahora hemos visto que el Señor ordena tener suma reverencia en su casa y no debemos de cometer excesos en ella. Pero también la palabra de Dios nos da una enseñanza muy específica y oportuna para estos tiempos. Primera Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros podemos decir que el templo, que la casa de Dios, el edificio es uno, y nosotros, su iglesia, somos el templo de Dios también en cierto sentido. Y pensamos que si no profanamos el templo está bien, pero ¿qué pasa con nuestros cuerpos? Si Dios no perdonó a su pueblo por profanar su templo, ¿por qué habrá de perdonarnos si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo? Primera Corintios 3:17 nos dice que si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá altar, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, tanto es santo el templo de Dios, su casa, y debe ser llamada casa de oración y no casa de mercado. También nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amados hermanos, debemos de ser diligentes para evitar cualquier práctica que contamine nuestros templos físicos y también nuestros cuerpos, en los cuales habita el Espíritu de Dios. Damos gracias al Señor por tener esta meditación, por permitirnos compartirla con cada uno de ustedes, esperando que sea de bendición. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tu misericordia y tu bendición se muestran con cada uno de nosotros. Nos haces saber y entender que, Señor, así como debemos de tener respeto y reverencia en tu casa,
También, Señor, nuestros cuerpos son tuyos, tú habitas en medio de nosotros. Y es en este momento, Señor, cuando te rogamos que, Señor, te apiades de cada uno de tus hijos, porque es difícil, Señor, en este tiempo mantenernos santos y apartados para ti. La gente, Señor, tiene incertidumbre, tiene dudas, tiene miedo, Señor, mas tu iglesia, Señor, ha de permanecer, Señor, hasta que tú vengas. Manténnos, Señor, en esta santidad, en esta pureza para ti, para conservarnos, Señor, limpios y santos, Señor, como a ti te agrada. Perdona, Señor, porque en algún momento hemos profanado, Señor, tanto tu casa de oración como nuestros cuerpos. Te rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, que nos limpies, que tu Espíritu Santo nos capacite para que podamos ser presentados delante de ti, Señor, como una ofrenda agradable. Gracias, Señor, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y tú eres fiel a tus promesas y confiamos en que tú, Señor, estás con nosotros y por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.